Por Chavarría paso lento, donde Tacuarita guarda su cuento. Camino a Batel, río Corrientes, el alma del gaucho siempre presente. Sai sul resto nostra vita, sì, è proprio bellissimo. Per ballare la musica più bella degli ultimi anni, Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría, Corrientes, Argentina. Hay una situación que se repite cada vez con más frecuencia en la Argentina, ¿no? Una escena que ya nos sorprende, pero que igual nos conmueve. Calles convertidas en ríos, autos flotando, barrios enteros sin luz y gente atrapada en medio del agua. Y después, cuando baja la tormenta, ahí decimos, ¿cómo puede ser que haya pasado otra vez? Esta semana le tocó al AMBA, un temporal fuerte, intenso, de esos que descargan en pocas horas lo que antes llovía en días, ¿no? Calor extremo durante todo el día, aire pesado, humedad insoportable y de golpe el cielo se cae. Lluvia torrencial, ráfagas muy violentas, cortes de luz, caos en las autopistas y avenidas principales, ¿no? Lo vimos todos. Los videos circularon por todos lados y la palabra que más se repitió fue temporal sorpresivo. Pero la verdad es que lo sorpresivo ya no es la tormenta. Lo sorpresivo es que sigamos actuando como si estas cosas fueran excepcionales, ¿no? Porque esto no solo pasó en Buenos Aires. Algo muy parecido está pasando en Corrientes. Lluvias intensas en pocas horas, barrios inundados, familia con el agua dentro de sus casas, servicios colapsados. Y lo mismo, con distintos niveles de gravedad, también pasó en el Chaco y en Misiones. Cambia el escenario, cambian los nombres de las ciudades, de los pueblos, pero el problema es el mismo. Y ahí es donde deberíamos prestar un poco más de atención y mirar el cuadro completo, ¿no? Esto no es mala suerte, no es un capricho del clima, no es una tormenta rebelde que apareció de la nada. Esto es lisa y llanamente cambio climático. Y es también la falta de previsión, ¿no? Falta de inversión y de planificación por parte del Estado en todos sus niveles. El clima claramente cambió. Esto ya no es una discusión ideológica ni un debate académico. Los datos están, los veranos son más largos, son más calurosos, más húmedos. Las masas de aire caliente se cargan de energía y cuando descargan lo hacen con una violencia que nuestros pueblos, nuestras ciudades no están preparadas para soportar, ¿no? Semejante cantidad de agua. Lluvias concentradas, lluvias intensas, son lluvias breves, pero son devastadoras, ¿no? En los últimos años, organizaciones científicas y profesionales del clima vienen advirtiendo de manera consistente que los eventos extremos que hoy vemos en Argentina no son casuales, ¿no? Sino parte de un proceso más amplio vinculado al cambio climático y a la falta de adaptación de nuestras ciudades y territorios. A nivel global, el panel intergubernamental sobre el cambio climático viene señalando que a medida que aumenta la temperatura del planeta, la atmósfera puede retener más humedad. Y esto genera lluvias más intensas y concentradas en periodos cortos de tiempo, aumentando el riesgo de inundaciones, ¿no? Especialmente
en zonas urbanas y regiones más vulnerables. Según estos informes, este tipo de eventos ya no son excepcionales y tienden a repetirse con mayor frecuencia. En la Argentina, investigadores del CONICET y de universidades nacionales vienen observando cambios claros en los patrones climáticos. Más olas de calor, más humedad y precipitaciones extremas que superan los registros históricos. Los especialistas advierten que no se puede atribuir una tormenta puntual al cambio climático, pero sí afirmar que el calentamiento global aumenta la probabilidad y la intensidad de estos fenómenos. Por otro lado, equipos internacionales dedicados a la atribución de eventos extremos, como la World Water Attribution, han demostrado que muchos episodios recientes de lluvias e inundaciones serían altamente improbables sin el actual nivel de calentamiento global. Estos estudios refuerzan la idea de que el clima ya se está comportando de manera distinta a décadas anteriores. Especialistas en planificación urbana y adaptación climática coinciden en un punto clave. El problema no es solo climático, sino también político y estructural. La falta de inversión en infraestructura, drenajes, ordenamiento territorial y sistemas de alerta temprana amplifica el impacto de estos eventos, especialmente, como decíamos antes, sobre los sectores más vulnerables. El fenómeno está estudiado, advertido y está documentado. Lo que falta no es información, sino decisión y planificación para anticiparse a un escenario que ya llegó. El problema también es que nuestras ciudades siguen pensadas para un clima que ya no existe. Sistemas de desagüe viejos, infraestructura saturada, urbanización desordenada, barrios construidos sin planificación hidráulica y una lógica que siempre llega tarde, ¿no? Primero el desastre, después la explicación. En el AMBA esto se ve con mucha claridad, ¿no? Calles o autopistas, ¿no?, que vimos en estos últimos días, que se inundan en minutos, ¿no? Avenidas colapsadas, no porque llueva un poco más, sino porque el agua no tiene por dónde irse. Porque durante años se priorizó el cemento, la obra visible, el parche, y no la inversión estructural en drenaje, en gestión del agua, en adaptación climática. Y en el interior del país es todavía más cruda la realidad, ¿no? En Corrientes, por ejemplo, en el Chaco, en Misiones, muchas veces la infraestructura es directamente insuficiente o inexistente. Cuando llueve fuerte, el impacto es inmediato. Casas humildes bajo el agua, caminos rurales intransitables, escuelas cerradas, y ahí aparece otra vez la desigualdad. El cambio climático no afecta a todos por igual. Golpea más fuerte a quienes menos tienen. Porque cuando se inunda un barrio privado, un barrio acomodado, en esos casos muchas veces hay seguros, hay recursos, hay respaldo, pero cuando se inunda un barrio popular, lo que se pierde no vuelve. Muebles, electrodomésticos, documentos, trabajo, y el Estado aparece tarde, con asistencia de emergencia cuando la tragedia ya sucedió, ¿no? Entonces, la pregunta no es si va a volver a pasar. La pregunta es cuándo y dónde, porque va a volver a pasar. Y mientras sigamos discutiendo si esto es normal o no, el tiempo avanza. Y hay algo profundamente político en todo esto. Porque prevenir cuesta plata, planificar lleva tiempo, pensar a largo plazo
obviamente no da rédito electoral inmediato. No se corta una cinta por una obra que evita una inundación dentro de 10 años. Ningún político se saca una foto por un sistema de drenaje que funciona bien y no se nota. Pero cuando no se hace, el desastre se nota enseguida. Durante años se recortaron presupuestos, se postergaron obras, se desfinanciaron áreas clave. Se habló de ajuste, de eficiencia, de achicar el Estado, como si el Estado no fuera justamente el que tiene que anticiparse a estos escenarios. Y el resultado está a la vista, ¿no? Un Estado que llega con la escoba después de que pasó la inundación, pero no con la planificación previa. Y ojo, esto no es solo responsabilidad de un gobierno, es una lógica que atraviesa décadas, una cultura política que reacciona pero no previene, que administra la emergencia pero no invierte, que mira el corto plazo mientras el clima acelera. La naturaleza no espera y el calentamiento sigue. Las lluvias extremas se vuelven más frecuentes, los eventos intensos dejan de ser excepcionales y cada vez que pasa volvemos a discutir lo mismo, como si fuera la primera vez. Y tal vez el mayor problema sea que sigamos llamando desastre natural a lo que en realidad es un desastre socialmente construido. La lluvia no es un desastre, el viento no es un desastre. El desastre es no estar preparados. El desastre es urbanizar sin pensar el agua. El desastre es desinvertir en infraestructura. El desastre es mirar para otro lado. Y mientras tanto, la gente hace lo que puede. Se organiza, se ayuda, empujan autos, rescatan vecinos, comparten lo poco que tienen, pero la solidaridad no reemplaza a la planificación. No puede ser la respuesta permanente. Lo que pasó en el AMBA, lo que está pasando en Corrientes, en el Chaco, en Misiones, no es una anécdota climática, es una advertencia. Y cada advertencia ignorada hace que la próxima sea más cara, más dolorosa. ¿Vamos a seguir naturalizando el desastre o vamos a empezar a tomar en serio el futuro que ya llegó? Porque el clima cambió. Y si no cambiamos nosotros, el costo lo vamos a seguir pagando tormenta tras tormenta. Seguimos. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Escuchamos a Police Nació, Funky Pop. Seguimos en Spotify. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
CRN Podcast, porque no todo es lo que parece.